Bien, ya a esta hora ya se concretó. Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea después de un largo camino de 3 años y medio de negociaciones. ¿Qué viene ahora? Lo analizamos con Eugenia dos Santos, académica de la Universidad de Santiago, y Edgardo Riveros, académico de la Universidad Central. Muy buenas noches a los dos y muchas gracias por acompañarnos en Mundo Plus hoy con este tema tan importante, tan contingente como es la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, yo les quiero preguntar primero, ¿qué significa en concreto este divorcio de Reino Unido con la Unión Europea? ¿Qué cambia finalmente en concreto? Bueno, en los próximos 11 meses, el cambio en la práctica todavía no, pero en términos simbólicos, o que vai passar é que nós agora entramos em um período de negociações. Esse é um matrimônio que ha durado 47 anos, obviamente com pequeñeces por aí, não? E um matrimônio no qual cada um dormiu em sua cama com sua moneda. Claro. É mais ou menos esse o cenário. E nesse momento importante, nesses próximos 11 meses, vêm as negociações de las quais nós temos que ver se esse barco que está Reino Unido vai ir à la deriva solo, não? E vai ir à la deriva, ou vai ter esse acompanhamento que esperamos a esse acordo, principalmente na área do comércio, porque eu creio que para Reino Unido sempre o que lhe interessou foi o mercado comum. Penso que a história desse matrimônio que se divorcia agora, sempre lhe interessou esse mercado de 450 milhões de pessoas, em qual havia seus interesses. E nesse momento, eu creio que Reino Unido passa por um período de divisão que ha demonstrado nos últimos 3 anos. Há pessoas que estão celebrando agora essa separação. Estaban tomando champaña, veíamos. Claro, esse aislamento catastrófico para alguns, e eles estão celebrando na calle esse Reino Unido para nós outros, não? Como que vamos aqui a demonstrar que somos capazes, pero essa visão vem desde 1943, em el qual Reino Unido nunca creu na integração europeia. E esse escepticismo a essa integração é o que faz que nós temos a possibilidade de ver um Reino Unido totalmente polarizado e creio que agora o que nós temos que pensar é que quem vai retroceder nessa negociação, se é Bruxelas, sí, ou se é Reino Unido. No fundo, eu estou mais para que Reino Unido retroceda, e a ambição que tem Johnson em fazer um acordo parecido com o Canadá para poder ter a liberdade de negociar com os Estados Unidos é o que vamos a ver, porque eu creio que, por lo menos nos próximos 11 meses, nós não vamos a ver muitos cambios. Nós vamos a ver esses cambios a partir de dezembro de 2020, ¿no? Sí, diciembre de 2020. O sea, en enero de 2021 ya se podrían ver los cambios. Ya se podrían ver esos cambios. Claro. Pero la población y la clase política del Reino Unido, yo creo que acá demuestra, ¿no? essa divisão. Eu não diria uma divisão ideologicamente polarizada. Eu creio que aqui há um tema de circulação de los ciudadanos, del movimento de los ciudadanos. Eu creio que isso vai estar em jogo em Europa nesse momento. Claro. Sí, buenas noches, Florencia. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches. Sí, yo creo que para hacer un análisis y siguiendo lo que decía Eugenia, hay que separar 3 elementos. Uno, el significado del Brexit. El hecho de que el Reino Unido se retire del Brexit, hoy, hace media hora. En segundo lugar, ese periodo de transición que se inicia a partir de mañana y que, de acuerdo a las expectativas de Johnson, tendría que culminar el 31 de diciembre. Y luego el futuro, tanto de la Unión Europea como del propio Reino Unido, con 27 miembros de la Unión Europea y el Reino Unido con los desafíos que tiene que enfrentar. El significado presente, el hecho de que el Reino Unido se retire de la Unión Europea, siendo el primer Estado que se retira de este acuerdo de integración
que es un acuerdo de integración bastante amplio, porque no solo es comercial, económico, es también político, con una estructura supranacional, en fin, es un referente para los procesos de integración. Sin lugar a duda que es un hecho significativo. Ese retiro, el primero, pero hay que partir de la base, y en eso concuerdo, de que el Reino Unido no formó parte de los 6 estados que formaron parte del Tratado de Roma del año 1957. Ellos se integraron en el año 1973, ya cuando, siendo todavía como Unión Europea, de 6 pasaron a ser 9 miembros. Luego subieron a 15 y hoy día a 28, digamos 27, 27. Luego del retiro del Reino Unido. Pero el Reino Unido mantuvo la libra esterlina como moneda, no entró a la zona euro, tampoco al acuerdo Schengen para los efectos de movilidad de personas, de tal manera que siempre el Reino Unido fue un factor complejo dentro del proceso de integración. El Reino Unido trató de ingresar a la Unión Europea antes del año 1973, 2 veces, pero ahí Francia, conducido por Charles de Gaulle, tuvo reparos y la verdad es que solo su integración vino a concretarse el año 1973. Ahora bien, luego de eso, este proceso de transición es complejo. Y largo también. Y largo. Hoy día están los factores, Eugenio lo señalaba, simbólicos. Salen los parlamentarios del Parlamento Europeo. Pero finalmente este viernes es una fecha simbólica. Los reales cambios van a ser en diciembre de este año. Exactamente, de aquí a diciembre, el proceso de negociación. Por el momento, claro, se mantiene el hecho de garantizar la permanencia de los ciudadanos europeos en el Reino Unido de manera que no haya variaciones, no hayan cambios. El Reino Unido tiene los compromisos económicos que tiene que asumir, son alrededor de 50.000 millones de euros, lo que es una cifra bastante notable, y el tema de la frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda, que es una cuestión interesante e importante. Pero el proceso de negociación que tiene que comenzar ya, digamos a partir de mañana mismo, por los propios plazos que Johnson se ha planteado, es complejo, porque ahí van a entrar los temas migratorios, ahí van a entrar los temas energéticos, porque el Reino Unido es muy dependiente energéticamente del resto de Europa. Están los temas comerciales. 49% del comercio del Reino Unido es con el resto, con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea. Entonces, los temas medioambientales. Es decir, el cuadro es bastante serio, profundo, y yo no sé, francamente, si acaso se va a lograr de aquí al 31 de diciembre culminar un proceso de negociación complejo. Este es un divorcio y los divorcios siempre traen consigo complejidades de todo tipo. Entonces, eso es un punto que va a estar presente y ya una evaluación a mitad de año va a tener que hacerse cuánto se ha avanzado, ¿no? Eso mismo le quería preguntar, ¿se puede extender este periodo de transición? Se podría extender. Se podría extender. Se podría extender, pero siempre que las partes así lo acuerden. Johnson está muy rígido en esto, pero Barnier, que es el que encabeza el equipo europeo, es una persona ducha en estas materias y ya lo ha demostrado. Y luego... Pero ese aviso tiene que venir en julio para que ese proceso de ampliación de plazo pueda existir. Además, tenemos que acordarnos, siguiendo la línea de pensamiento de Edgardo, que Londres es donde está la sede de la gran mayoría de las empresas multinacionales. Han elegido a Londres. Ahora, podemos pensar que durante esses 11 meses essas empresas se cambiem a París? Ou seja, as consequências já se estão cambiando algumas a Amsterdã. A Amsterdã. Eu dei Paris como um exemplo, não? ¿Por quê? Porque as consequências mais visíveis do Brexit não está solamente dentro da Europa, ou seja, vai a chegar a praticamente todo o mundo, porque se nós pensamos na temática migratória e pensamos que durante 2004, quando Tony Blair não apoia a anexação de los países do leste da Europa para aumentar o mercado comum da Europa, pero Inglaterra começa a receber imigrantes da Europa do leste que tampouco foi
uma medida, segundo eles, tão apropriada, porque, segundo, ¿no?, as leis traíram muito de los problemas que houveram em Inglaterra, no caso no Reino Unido, que vieram também a trazer esse Brexit como uma possibilidade de viver para nós mesmos. E creio que é uma política, como diz o professor, que não vem desde agora, é algo que sempre foi, o Reino Unido dentro da União Europeia sempre que foi... se foi cultivando também com os anos. Sim, são desde 73 até agora, são 47 anos, mas nós temos que pensar que antes disso, não? Churchill também disse, se está a Europa, está o mar, eu elijo o mar para hundir-me, não sei, uma coisa assim. Então, se uno tem que pensar que é matrimônio que sale de un matrimonio difícil. Que no estaba tan seguro. Ahora, también es importante tener claro el impacto. El impacto de la salida del Reino Unido no es menor, es el segundo contribuyente de la Unión Europea después de Alemania, y la segunda economía, muy cercana, claro, con Francia, de Europa. O sea, no es fácil, pero también para el Reino Unido esto es muy complejo. O sea, cuando hablamos de esa magnitud de comercio que tiene el Reino Unido con la Unión Europea, con los estados de la Unión Europea, ¿cómo lo reemplaza? O sea, yo supongo que estarán pensando seguramente en que van a agregar, por la vía de las relaciones y de las negociaciones bilaterales, una relación especial con Estados Unidos, una relación especial con China. Es que Boris Johnson ha dado todo tipo de luces de que hacia allá va, de que quiere cruzar el Atlántico. Pero para eso tiene que tener mucho cuidado en la negociación con el resto de la Unión Europea, porque si hace algo muy rígido, muy confrontacional, que es un estilo que uno tiende a pensar, eso le va a producir un impacto muy fuerte en la relación con el resto de los países de la Unión Europea, y lo que va a poder hacer con terceros países es reemplazar lo que deje de tener con la Unión Europea y no agregar. Entonces, ese es un problema grave, ¿no? Hay 750 acuerdos entre la Unión Europea y Reino Unido. Esos acuerdos... Obviamente, a União Europeia é o núcleo generador desses acordos que mantém o Reino Unido. Então, como diz o professor Edgardo, se uno pensa no impacto que pode causar, Reino Unido vai ter que negociar esses 750 acordos, não somente com China, não somente com Estados Unidos, vai ter que, por isso eu digo que o futuro é mais provável que nos demonstre, desde o ponto de vista de nosso análise, que quem vai ter que retroceder aqui vai ter que ser Reino Unido. Porque, claro, nessa globalização... Vai ter que negociar com cada um dos 27 países que conformam o bloque, então, como diz, é algo muito complexo que, claro, para unir o povo, para criar políticas, para derribar ministros, para criar novas políticas e sair vitorioso dessa grande novela, né, dessa grande telesérie, eu creio que Boris Johnson vai ter que pagar um preço bastante alto, no sentido de manter este tratado e mostrar ao povo e à classe política que realmente o Brexit era uma saída para melhorar. Não somente, eu creio que a economia do Reino Unido não estava estancada a ponto de que eles quisessem sair da União Europeia, mas esse sempre foi uma proposta que uniu o povo nesse grande ideal, e esse ideal nós temos que ver agora, mas não nos próximos 11 meses, porque nos próximos 11 meses nós não vamos ver os impactos do Brexit. Não, isso solamente se vai definir. En enero de 2021 es donde efectivamente van a empezar a correr los reales impactos que van a tener. Entonces ahí ese navío que está en el mar, vamos a tener que ver si ellos realmente van a tomar dirección o si él se va a la deriva. Claro. Yo espero que cuando se dan pasos de esta naturaleza, uno siempre surge la pregunta, bueno, ¿para qué se dieron? Para ganar algo, ¿no es cierto? Exacto. O sea, ¿quién gana con esto? ¿Gana Europa? No gana Europa. ¿Gana el Reino Unido? Yo creo que tampoco gana. Además, que se da en un contexto político, el Reino Unido, bien complejo, de una clara polarización, uno de cuyos reflejos es el propio referéndum del año 2016. 52 contra 48%, y un poquito menos de 52 no es
eso refleja solo polarización. En segundo lugar, los otros temas internos. El tema escocés no es un tema menor. Escocia está pensando en mantener un vínculo con la Unión Europea al estilo del que se ha mantenido, y por lo tanto está planteando temas incluso de separación. Con el Reino Unido. Ya tenemos claro los efectos que eso producen con lo que está pasando en España con Cataluña, ¿no es cierto? Claro. No es menor el tema. El tema irlandés, el tema de Irlanda del Norte también es un tema complejo. Entonces, yo creo que aquí entramos en un proceso donde tenemos esta conversación prolongada por mucho tiempo. Y además hay un tema de identidad, Florencia, solo para concluir lo que dice el profesor, hay un tema de identidad, de ansiedad de los ingleses con relación a dónde van, porque el tema separar... Que llevan más de 3 años. Sí, pero el tema de los separatismos, ¿no?, que hay dentro del Reino Unido es muy serio. Entonces, no es solamente apuntar al tema económico. Aquí, más allá que eso, es un tema de identidad que va a estar en juego y que probablemente el Brexit puede favorecer a las políticas de... No quisiera utilizar la palabra nacionalismo, pero puede favorecer a esas políticas. Pero nosotros, yo creo que no estamos solamente mirando a lo económico, ¿no? Nosotros tenemos que mirar esas ansiedades culturales que van a surgir desde el Brexit. Ahora, ¿Qué pasa? hemos hablado de la Unión Europea, pero... Perdón, hemos hablado del Reino Unido y del impacto. Pero para la Unión Europea esto también constituye un desafío. Desafío fuerte, porque la Unión Europea tiene que reencantar, tiene el desafío de tener que amalgamar lo que hoy día está un poquito suelto. Por eso que han llamado a partir de mayo a una conferencia, que va a ser una conferencia prolongada por 2 años, para pensar bien el futuro de Europa y de la Unión Europea. Y yo creo que lo que van a buscar es ese reencanto, que este acuerdo realmente sirve no solo a los intereses del conglomerado, sino que a cada uno de los miembros del conglomerado, y eso es un punto muy notable, porque tienen que evitar de que esto se transforme en un precedente para que otros se tienten, para que otros se tienten, porque el tema del nacionalismo al cual se refería Eugenia está muy presente ahí, ¿no? En Europa de este tipo. Sí, por eso. Ahora, yo francamente creo que atribuirle los problemas que tienen algunos estados europeos a la Unión Europea es un análisis erróneo. Yo creo que normalmente estos problemas se resuelven con más integración y no con menos integración. Ahora, por ejemplo, en un mundo de bloques, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos los ciudadanos británicos que viven en otros países dentro del bloque, que son más de 1.200.000 personas? Essas pessoas vão ter que submeter-se às leis que vão criar cada país, porque independentemente que a União Europeia tenha essa integração e há esse livre movimento, pero cada país tem sua própria lei de migratória, perdão. Então, se eles vão ter que rever sua situação, e eu creio que isso é o que preocupa, porque no fundo, claro, nós estamos em mundo, em uma economia de bloque. Claro. Então, é o mesmo que nós pensemos que Brasil hoje dia decida sair do Mercosul. Então, se Brasil aisladamente, se vai a negociar com... Então, se uno tem que pensar que hoje dia, quando nós pensamos em política de integração, nós não podemos pensar que dentro da União Europeia vai existir um país que vai negociar por si mesmo e vai dizer, mire, nós vivíamos mal porque estávamos ligados à União Europeia. Que é isso provavelmente o que querem provar, pero no fundo o custo vai mais allá de que o custo econômico, eu volto a dizer. Sí, porque os custos sociais vêm em contrapartida. Imagina as leis migratórias que vão ter que rever. Correcto. Ahora, volviendo al tema de los desafíos para la Unión Europea, un tema no menor es el que tiene que ver con los equilibrios internos. La verdad es que la salida de la Unión Europea del Reino Unido produce todavía una mayor fortaleza de la influencia de Alemania y Francia. Por lo tanto, va a haber que buscar alguna fórmula de reemplazo para restablecer equilibrios. Yo creo que ahí España y Italia
van a tener que jugar un rol importante porque si queda muy en evidencia una hegemonía de Alemania y Francia, claro, eso por cierto que puede resentir ese sentido de cohesión que hay que lograr. Por otra parte, hemos planteado el hecho de que a partir de mayo se abre una conferencia por 2 años, lo que tendría que culminar el año 2022. El año 2022 es un año electoral, tanto en Alemania como en Francia. Claro. Por lo tanto, aquí son muchos los factores que vamos a tener que colocar. Y vamos a necesitar muchos programas para poder seguir analizando todo este tema en detalle. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Edgardo, Eugenia, por esta conversación. Queremos agradecer a todos nuestros invitados y a ustedes también por habernos acompañado en una nueva edición de Mundo Plus Hoy.